Bien, pasa a vosotros, hermanos. Qué gusto volver a saludarles, volver a verles. Y bueno, continuar con estos temas que tenemos en estas reuniones, que pues han sido de bendición, han sido de aprender, primeramente Dios, que así sea, y que juntos podamos reflexionar sobre todo en esta hora. Bueno, sé que hay muchos hermanos que tienen su cámara apagada, pero ojalá podamos verlos, ¿verdad? Algún día para saber quién está ahí detrás. Y los que la tienen encendida, pues agradezco, ¿verdad? El que podamos sentirnos más conectados, pues más de cerca en ese sentido. Hermanos, antes de iniciar nuestra clase, quisiera que pudiéramos compartir un poco cada uno de nosotros sin necesidad de dar una respuesta o un concepto atinado o muy formal acerca de lo que nosotros entendemos como ética. Y no sé si me puedan apoyar, hermanos, si quieren abrir su micrófono, porque precisamente hoy tenemos un tema que tiene que ver con la relación ética del pastor con la iglesia. Es decir, el comportamiento, las actitudes que nosotros como pastores, pero también el liderazgo, quienes son llamados a servir en cargos de la iglesia, tenemos pues el desafío de tener relaciones éticas buenas hacia los demás. Esto es lo que define precisamente nuestra conducta, nuestra relación con los demás. Pero antes de ello quisiera solamente escucharles, hermanos, acerca de qué creemos que es ética o cómo hemos entendido nosotros el tema de la ética. Para empezar ya, pues, interactuando un poco con ustedes. Es un tema muy amplio, es un tema que pues se necesita mucho tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de reducirlo precisamente al ámbito, eh, pues, eclesial, al ámbito de la iglesia, al ámbito de nuestra relación con la iglesia. Por ahí, hermanos, ¿me apoyan? Pueden abrir sus micrófonos. Así comenzamos ahora. Por ahí se repite, hermano Giovanni, parece, ¿verdad? Bueno, los voy a elegir, ¿verdad? Porque yo sé que todos quieren participar. O levantar su manita si quieren, hermano. Ya, sí. Adelante, hermano Vicente. ¿Y eso? Bueno, mi hermano Ezequiel nos va a ayudar, pues, a romper el hielo. Paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, así como empezaste, mi hermano diciendo que es la ética, como que nos dices también como un panorama de qué es un comportamiento y, Ok. y unas actitudes que tiene el pastorado con la iglesia, como unas reglas a llevar a cabo, como que hay un límite, ¿no? Qué podemos hacer y otras cosas que no debemos de hacer, como que hay un parámetro, ¿no? Y el comportamiento que llevemos sería la ética del pastor con la iglesia. Yo creo que, bueno, alguien a lo mejor lo hizo más claro que yo, con otras palabras, ¿verdad? Oye, Sería gracias, eso, hermano. ¿no? Gracias por abrirnos el comentario. ¿Alguien más, hermanos? Con toda confianza, hermanos. Ustedes están, yo soy el invitado, ustedes son de casa.
No sé Adelante, hermano. si puedo yo también participar. Yo creo que, Adelante. bueno, en este contexto, gracias, tiene que ver con el actuar adecuado del pastor para con la iglesia. Y me parece, y precisamente uso el término adecuado porque no solo tiene que ver con la forma correcta en el sentido de lo bueno, sino de lo asertivo en cómo el pastor debe actuar con la iglesia, ¿no? Entonces, me parece que por ahí puede ser. Muy bien. Bien, hermanos, pues si no opinamos ahorita, yo creo que más adelante lo van a hacer. Si me puede apoyar, hermano, con darme oportunidad de compartir. Sí, Pablito, está listo. Ok. Hoy quiero compartir, hermanos, la presentación, porque pues ya tenemos ahí el tiempo limitado, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumir. Muy bien. No sé si ya lo alcanzamos a ver. Me confirman. Sí, Dice ve, sí, hermano, sí dice, se ve. Muy bien. La relación ética del pastor con la iglesia. Y antes de eso vamos a ver precisamente la siguiente definición. Ética es la ciencia que se ocupa de los deberes morales del hombre. Bíblicamente, la obligación moral del hombre se funde en su relación de criatura respecto al Creador soberano. Y hay un texto bíblico de Filipenses que dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo Jesús, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Precisamente lo que comentábamos, hermanos, ética es todo lo que se ocupa de los deberes, ¿no? El quehacer eh, precisamente del hombre. Y bíblicamente es la obligación moral del hombre que se funda en la relación de criatura respecto al Creador soberano. Más adelante vamos a profundizar en esta relación de criatura y soberano. ¿Por qué esta relación? ¿Qué se entiende? ¿A qué conclusión se llega o a qué conclusión llega el ser humano al entender, al considerar su posición y al considerar precisamente la posición de Dios? Y eso es lo que pide el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el ser humano cada vez tenga conocimiento y buen juicio para que discierna lo que es mejor. Muy bien. Alguna de las actitudes o conceptos que podamos entender ya en el sentido pastoral, en el sentido de liderazgo, es que los pastores como servidores públicos también tenemos un código de ética. Es la Biblia la que nos dice, no alcanzo a ver aquí, la que nos dice que nuestra actitud hacia el prójimo debe ser tal que solo se procure su bienestar. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo, pues nosotros que tenemos esta relación con los hermanos, tenemos esta relación con las personas, entender que nuestra actitud pues tiene que procurar el bien o el bienestar de los demás. Los pastores no tenemos que inventar una moral propia, pero sí debemos hacer uso de un sano criterio para aplicar la voluntad de Dios a las distintas esferas de nuestra vida privada, social y profesional, y en este caso, en nuestra relación con la iglesia. ¿De dónde determinamos nosotros qué es bueno y qué es malo? Pareciera que todos somos, o no parece, sino que realmente todos somos diferentes y todos podemos considerar ciertas actitudes buenas o malas, ¿no? Y esto pasa precisamente mucho en nuestra relación con los demás. Los principios y normas generales
de nuestra fe deben ser guiados por el Espíritu de Dios y cada pastor debe cumplir libre y con amoroso entusiasmo tales deberes. Lo bueno y lo malo debe estar regido por las normas divinas. De lo contrario, lo bueno será lo que uno mismo estima como tal en determinado momento, y lo malo será aquello que no interesa. Si de esta manera estuviera regida nuestra conducta, haríamos más mal que bien. De ahí que es necesario contar con un código ético que nos guíe en la dedicada labor pastoral. No sé si todos hermanos saben que el pastorado en la Iglesia de Dios, pues contamos con un código de ética, ¿no? Que refiere a ámbitos, o diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto como personal, como profesional, con la Iglesia, con las personas, etcétera, de lo cual nos dan pautas para precisamente regir nuestra vida. ¿Por qué es necesario el código de ética? ¿Por qué es necesaria una interpretación bíblica de la ética? Porque pues nosotros mismos definiríamos, o si nosotros definiríamos esto, pues haríamos más mal que bien, tal vez. Muy bien. Fundamentos bíblicos. Y aquí, hermanos, quiero pedirles, son tan amables de apoyarme con las citas bíblicas. Me parece a mí interesante leerlas, aunque ya las hemos leído seguramente en algún momento, pero para fundamentar precisamente este tema de los fundamentos bíblicos. La Biblia como la base principal para la conducta ética del pastor. Dicen ellos como que no sé qué rayos hacen tus patas, como que se cansan. Me apoyan, hermanos, primero con el el micrófono y después con la cita bíblica de Tito 1, 7 al 9. Hermano o hermana, hay que me pueden leer. Yo le ayudo, hermano, si gusta, con Tito. Adelante, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Dice así. Primera de Tito 1:7, ¿verdad? Dice, Dios 1, les ha 7 al 9. encargado Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Amén. Amén, hermano. ¿Sí leyó hasta el 9? Sí, hermano, sí leí hasta el 9. Ah, ok. Bien, la siguiente cita, por favor, hermanos, apoyen. Primera carta a Timoteo 3, 1 al 7. ¿La puedo leer, hermano? Adelante, hermano, sigue. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Gracias, hermanos. Estas dos citas bíblicas son precisamente fundamento, hermanos, de la conducta ética del pastor o del liderazgo. Esto es lo que precisamente debemos de considerar en todo momento. Por eso somos llamados a la santidad y a la integridad en la vida personal y ministerial. Si hay algo, hermanos, o hay un tema muy relevante, pero que poco se habla,
precisamente es de situaciones muy difíciles, muy dolorosas, situaciones muy específicas, incluso hermanos dentro del pastorado o del pastorado hacia la congregación, desde manipulación, desde temas de violencia, desde temas de autoritarismo y bueno, pues infinidad de cosas que están ahí, ¿no? Pero que de repente hemos olvidado cómo regir esas conductas o de repente son aceptables ciertas conductas porque hemos perdido de vista, hermanos, el fundamento para la conducta ética. Y aunque lo sabemos, o tal vez no, o porque van cambiando muchos términos, o porque van cambiando muchas cosas. Por eso somos llamados a la santidad, a la integridad en la vida personal y ministerial. Hace 8 días, no hace 8 días, ¿verdad? Pero hace algunos días hablábamos del tema de el devocional pastoral, de nuestra preocupación, de nuestro cuidado, de nuestra relación con Dios, pero también vamos a esta esfera que es a nuestra conducta, a nuestro hacer con respecto a los demás. El carácter del pastor tiene que ver con la humildad, honestidad, amor, justicia, como elementos esenciales. Y bueno, hermanos, pues quien les habla no es que yo pues tenga como todos estos resueltos, ¿no? Creo que es bueno siempre considerar, recordar y seguir siendo desafiados a tener una conducta ética fundamentada precisamente, hermanos, en estos textos bíblicos. Y hay muchos más, ¿verdad? Muchos más que hablen de esto. Antes de reconocer algunos puntos o algunas recomendaciones, la ética pastoral me parece que es importante entenderla desde la ética cristiana. ¿Y qué es la ética cristiana? Se entiende por ética cristiana a la manifestación de la vida religiosa. Una cosa, hermanos, es pues tener una ética profesional, trabajo, en la familia, pero ética cristiana precisamente tiene que ver con la manifestación de la vida religiosa, es decir, pues nosotros somos cristianos, somos hombres de fe, ¿no? Pertenecemos a una comunidad y desde ahí se tiene que reflejar, desde ahí tiene que dar vida a nuestro comportamiento ético. También la ética cristiana responde al llamado de Dios a hacer lo bueno, a repetir en palabras y conceptos el mandamiento divino. Al principio decíamos que la ética pastoral tiene que ver, hermanos, con el bienestar de los demás. Pero antes de esto es responder al llamado de Dios a hacer lo bueno, a repetir, ¿verdad? A manifestar y basar nuestra conducta precisamente en el mandamiento divino, en los mandamientos de Dios. Y si hay algo, hermanos, que preocupa es que pues actualmente pareciera que hay una distorsión de lo que es el mandamiento, de qué hay que hacer. Para algunos es bueno hacer esto, para algunos es bueno hacer esto otro, ¿no? Cada quien está considerando lo que es bueno. Sin embargo, la ética cristiana responde precisamente al llamado a hacer lo bueno, es decir, a repetir, a responder al mandamiento divino, basar nuestra conducta en Dios precisamente. La ética cristiana no descansa sobre una filosofía, por muy bonita que esté, por muy llamativa, incluso puede que haya dentro de la iglesia filosofías, ¿verdad? Pues a mí me gusta la filosofía del tal pastor o de tal persona. Creo que así debería ser, ¿verdad? Para algunos, tal vez el hermano que conserva más, el que no festeja nada, para otros el que sí festeja, para otros el que, bueno, eh, la, la ética cristiana no descansa en una filosofía. Por eso nosotros no seguimos a una persona, ¿verdad? Pero hay quienes sí siguen a las personas. Incluso esto llega a pasar en el pastorado, no nos gusta que nos sigan, no,
me gusta su pensamiento, hermano, y cómo va, pero siempre tiene que descansar la ética cristiana, hermanos, en el mandamiento divino, en la sugerencia o en el mandamiento de Dios de hacer lo bueno. No la ética no descansa en una concepción determinada del mundo. Es decir, pues hay quienes piensan que los años 80 pues, era mejor que ahora, ¿no? Incluso o viceversa, hay quienes piensan que ahora es mejor porque pues los derechos y bueno, ideologías y etcétera, y libertad, etcétera, ¿no? No descansa en el desarrollo de una idea tampoco, un principio o un programa. Este programa es el bueno, ¿no? Vamos a hacer este programa, estas actividades y ya estamos cumpliendo tal vez con una buena conducta delante de Dios. La ética cristiana no empieza por una reflexión, es decir, no empieza en la reflexión que nosotros podamos hacer de lo que sea bueno. Yo me puedo sentar y decir, bueno, hermanos, o decirles aquí, esto es bueno, ¿verdad? O esto tienen que hacerlo porque yo creo que es bueno, ¿no? La ética no empieza, aunque sí se basa en la reflexión, pero no empieza en la reflexión, sino que empieza por un escuchar de la palabra de Dios. Ahí es donde empieza la ética cristiana. Ahí es donde empieza el concepto de la conducta, de qué hacer, en el escuchar la palabra de Dios. Porque pues muchos pueden hacer reflexiones muy extensas. De hecho, si vamos a las definiciones de lo que es ética, de lo que es moral, pues refieren precisamente, ¿no? A la conciencia de lo que es bueno, lo que no, y etcétera. Entonces, hablando específicamente de la ética cristiana, no empieza por la reflexión. No es primero la reflexión, sino empieza por el escuchar de la palabra de Dios. Ahí empieza. Y entonces ahí nos damos cuenta que lo que yo reflexionaba antes tal vez no sea tan bueno, ¿no? La ética repiensa lo que Dios ha pensado antes respecto a la conducta humana. Es ahí entonces donde nosotros debemos basar precisamente la ética. Muy bien, hay un aspecto que debemos de considerar en la ética cristiana, y es que esta se remite a la historia de Jesús. A alguien más, hermanos, de los que no ha participado, para que todos podamos comparar un poco, quiera leer Filipenses 2, 1 al 11. Aunque es una lectura un poquito larga, pero me parece interesante comprender. Pasa vos, hermano. Adelante, hermano. A vos, vas. ¿Lo puedo leer? Sí, hermano, adelante. Dice así la palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Este texto bíblico, hermanos, define precisamente la conducta cristiana, porque esta historia tiene que ver, hermanos, como ya lo leyó nuestro hermano, ¿no? De un Dios que tiene misericordia del ser humano, y esa misericordia, ese amor, le mueve, hermanos, a hacer una acción. ¿Qué hacemos nosotros cuando reconocemos el sacrificio de Jesús? ¿Qué dice el apóstol Pablo, no? Hay un texto que llama la atención: sean de un mismo sentido. Prácticamente está diciendo, hagan lo mismo, pero no en el sentido de que pues nos crucifiquemos o hagamos el mismo acto literal de Jesús, sino me parece que en respuesta a esa gracia, a esa misericordia, nosotros hagamos lo mismo, nos despojemos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo el sacrificio Jesús? ¿Por qué asentar, hermanos, la ética cristiana en la historia de Jesús? A mí me parece muy relevante, porque lo que Dios hace es precisamente, hermanos, una acción muy importante en pro del ser humano. Y el ser humano tiene que hacer lo mismo con los demás. El ser humano tiene que despojarse, ¿no? La ética cristiana es precisamente el bienestar del hermano, de los demás. Mi conducta, es decir, si yo como líder, como pastor, no estoy cuidando mi conducta, estoy recayendo en conductas, debo de pensar esto. Es precisamente, hermanos, esta historia la que forma y requiere continuación en la conducta humana. Esto es precisamente la ética cristiana: reconocer que Dios tuvo amor, que Dios tuvo esa consideración de nosotros, y en respuesta a ello, ¿qué vamos a hacer nosotros? Continuar precisamente con esa conducta, ¿no? Continuar el ejemplo, siendo imitadores de Jesús, haciendo lo mismo que Jesús hacía hacia los demás. Esta historia solicita al hombre, precisamente, hermanos, repetir lo mismo que Dios hace. Sí, y vuelvo a decirlo, hermanos, no en el sentido literal, ¿no? Porque ya lo hizo Jesús, ¿no? Pero sí se refiere a la acción de Dios. Sí se refiere a determinar nuestra conducta, determinar nuestra ética cristiana en esa acción de Dios. Y pues los resultados, hermanos, serán muy diferentes, ¿no? Los resultados serán muy favorables, precisamente en cuidado, en pro, en gracia, en bendición hacia los demás. Por eso, hermanos, esta historia nos exige, nos desafía a dar una respuesta, a accionar. Esto es lo que quiere Dios, ¿verdad? Como es cierto, como el texto que describe o que recuerda aquí mi hermana, ¿no? Sean de un mismo sentir, muy bien. Así que la ética cristiana entonces se basa en la imitación, en seguir el camino de Dios, en continuar precisamente con esa gracia, con esa misericordia. Muy bien. Continuando entonces, ética cristiana es hacer el bien. Podría, hermanos, haberme saltado y dar recomendaciones, como tenemos algunos manuales, de pues cómo debemos comportarnos con la iglesia, ¿no? Y que igual más adelantito lo vamos a leer.
Sin embargo, pues no me parece nada más como dar indicaciones. A mí me parecía interesante compartir esto, igual y a lo mejor no se comparte completo, no muy comprensible, pero sí me era muy interesante que primero pues pudiera compartir esto. Ética cristiana es hacer el bien. Hacer el bien es la respuesta del hombre que corresponde al comportamiento de Dios, a la acción de Dios en la historia de Jesús. Bueno, entonces es la conducta o lo bueno o el bien, la conducta del hombre en la que éste acepta plenamente que está necesitado de la misericordia de Dios. Desde ahí empieza, hermanos, nuestra comprensión, desde ahí empieza el hacer una reflexión, como ya lo vimos, desde que comprendemos, ¿verdad? Que nuestra conducta eh, es precisamente reconocer, aceptar plenamente que necesitamos de la misericordia de Dios. Y si eso no pasa, entonces pues nos creemos más, ¿verdad? Nos creemos eh, muy buenos, tal vez, nos creemos sin pecado o no nos creemos comprometidos a hacer el bien con los demás. Desde aquí parte esto, el reconocimiento de que necesitamos de la misericordia de Dios. Quien ya no reconoce eso, hermanos, pues, ¿qué creen que hace, no? No, pues yo no tengo ningún deber con nadie, o el pastor, pues, yo recuerdo haber escuchado de un pastor que decía, no, hermanos, yo no, no vengo a ser amigos aquí, yo soy el pastor y casi dijo así como que, pues aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y todos se callan, ¿no? Y pues ya es una actitud muy soberbia, ¿no? Una actitud muy altiva, ¿no? Y ella no se reconoce, ¿no? Misericordia de Dios. Porque todo lo bueno, la fe, hermanos, el amor, la esperanza, cualquier virtud y deber están contenidos sobre esta realidad. Es decir, ¿por qué amamos? ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué tenemos buenas conductas? ¿Solo porque soy bueno? Tal vez mi comprensión de lo bueno no es suficiente porque tiene que partir precisamente de esta realidad de que yo soy necesitado, de que yo necesito la misericordia de Dios. Yo le hago broma a mi esposa porque yo le digo, yo te amo con el amor del Señor. Sí conocen ese canto, ¿no, hermanos? Y le digo, yo te amo con el amor del Señor porque con el mío tal vez te falle, ¿no? Y parece broma, ¿no? Pero tenemos que amar, hermanos, con nuestro amor, pero desde la comprensión de que necesitamos esa misericordia, de que dependemos de la misericordia de Dios. Por eso la fe, el amor, la esperanza, cualquier virtud y deber están contenidos en esta realidad, que el hombre sea agradecido a la gracia de Dios. Sí, te perdono, pero pues no lo vuelvas a hacer o no, hermano, me ha tocado, ¿no? Les ha tocado seguramente hermanas, hermanos que atienden una situación donde los hermanos o nosotros mismos hemos dicho, no, pues yo lo perdono, pero pues que no se me cruce, ¿no? O que se vaya de la iglesia, casi. Entonces tu perdón no está surgiendo precisamente del agradecimiento a la gracia de Dios. De ahí parte nuestra ética cristiana. Por consiguiente, será bueno todo comportamiento y acción del hombre que corresponda a la gracia de Dios. Genuino, honesto, todo comportamiento que parta de aquí, hermanos, será bueno, será honesto, precisamente. Hay un texto bíblico entonces que dice, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Esto nos remite precisamente a lo que estamos diciendo, hermanos, que nosotros imitemos la acción de Dios, que nosotros partamos de la acción de Dios. Muy bien.
quiero compartir lo siguiente. Aquí nos vamos a detener en la presentación. Nos vamos a detener poquito, hermanos, y preguntar cómo vamos, algún comentario antes de que avancemos. ¿Puedo hacer una pregunta, mi hermano? Sí, hermano, adelante. Que no sea muy difícil, nada. Este, yo he visto que ahorita hay temas como muy controversiales, que a veces no se platican dentro de la iglesia, como que le damos como que vueltas, Sí, y pues son muy, muy específicos dentro de la sociedad. Por ejemplo, el aborto, el casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer, entre otras cosas, ¿no? sí, Pero yo siento como que, o sea, sí entendemos lo que es bueno y lo que es malo, pero como que esos temas no profundizamos un poquito más, la ética cristiana, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando sobre ese tema, no sé qué nos podría platicar sobre esos temas como a grandes rasgos, ¿no? Porque yo sé que son temas profundos, pero la iglesia o como pastores, bueno, ya me estoy diciendo como pastor, todavía estamos practicando. ¿Qué palabras podemos dar sobre esos temas? Yo tengo muchas amistades que eh, a lo mejor no muy cercanas, pero sí he platicado con ellos, que son homosexuales, ¿no? También son temas complicados que yo sé que son rechazados, y bueno, tratamos de hablar con amor, igual como a cualquier persona, que tienen la misma necesidad de buscar a Dios, de ser perdonados, de ser transformados, pero son temas que muchos pastores no los tocan, no sé si por lastimar al oyente o no sé, algo sucede, ¿no? O tal vez en algún tiempo sí se hablaban, pero eran muy fuertes los temas, ¿no? O sea, muy tajantes que tal vez faltaba un poquito de amor y otras cosas, ¿no? Entonces, me gustaría ver su punto de vista, mi hermano. y hermano, precisamente eso es mi punto de vista y aunque pues sí son temas muy profundos, un poco controversiales dentro de la iglesia, yo creo que el tema que nos concierne en este momento tiene que ver con precisamente nuestro comportamiento hacia este tipo de personas, ¿no? Que tienen este tipo de ideologías o este tipo de pensamientos. Sin embargo, creo que también en estos temas tendríamos que ser muy claros, es cierto. Puede ser por muchos factores que no los abordamos, ¿no? Porque ignoramos muchas cosas, por el temor tal vez a hablar de ello, pero creo que aunque la Biblia no tiene como pasos así como para hablar directamente de esos temas, ¿no? No es un manual, pero sí considero que desde el punto de vista bíblico tendríamos que nosotros dar una respuesta ante esos problemas. Obviamente no tengo como para decirle, pues ante el aborto tendríamos que hacerle así, así, ¿no? Pero sí creo que tendríamos que regir nuestras respuestas o nuestras formas de abordar desde la ética cristiana este tipo de temas y no tener miedo porque al final pues abordarlos porque al final pues son temas que existen ahí, ¿no? Desde esos que han mencionado como violencia, no solamente entre miembros, sino desde la pastoral, tal vez, ¿no? Desde el liderazgo. Entonces, que se tienen que abordar esos temas, ¿no? Y obviamente, pues son muy amplios. Aquí podríamos incluso perdernos del tema en hablar de todo eso. Pero mi respuesta sería, o lo que yo considero, lo que trato de hacer es tener un comportamiento como lo hizo Jesús hacia las personas en ese sentido, pero abordar también el tema desde un punto bíblico, ¿no?
aunque esto implique a veces un poco de confrontamiento, tal vez, un poco de por ahí rasparse o tener algún tipo de controversia, ¿no? Entonces, y la otra que yo considero es que pues, me tengo que informar muy bien sobre los temas. Entonces, si yo quiero hablar del tema del aborto, pues me tengo que informar muy bien para que yo pueda dar argumentos muy sólidos, obviamente ya con comprensión bíblica de este tema, ¿no? Para que yo pueda abordar. Entonces, hay quienes abordan pues desde no haber, me parece, informado, investigado, y a veces por eso le terminamos lastimando mucho a las personas, ¿no? Porque a lo mejor no sabemos separar mi comportamiento y mi comprensión de ciertos temas. Yo es la respuesta que puedo compartir, hermano, no es la última, pero es la que yo puedo compartir. Muy bien, hermanos, ¿alguien más? Si no, para que nuestro hermano nos diga si Nos continúa. seguimos, hermanos, y ahorita seguramente surge algo más. Adelante, hermano, Josué. Pues a ustedes, hermanos. También, No. bajo ese tenor, hermano, yo también a veces me he preguntado porque, por ejemplo, aquí en mi municipio, a veces también hacen sus marchas LGTB y luego me pongo a preguntar porque no solamente la denominación de nosotros, sino de todas las denominaciones evangélicas, cristianas o como se llamen, no se ve, no se nota ninguna postura de ninguna iglesia acerca de ese tema porque pues no se combate, pues no vemos en ese sentido si la ética es hacer el bien y pues manifestar, ¿no? Que no todos estamos de acuerdo con eso porque afectan a los niños, ¿no? Porque los niños ven y nosotros como encargados, digamos, de la ética, de traspasarlo de la iglesia hacia afuera, porque pues pienso que tanto como debe ser adentro, también hacerlo sentir afuera con la sociedad, ¿no? Porque estamos como muy ensimismados en nosotros, pero digo, si no tenemos, digamos, no hay luz dentro de la iglesia, pues menos vamos a hacer luz allá afuera, ¿no? Entonces, si es conforme a la ética del Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, que es todo lo bueno y todas las acciones positivas, pues también se tiene que generar hacia afuera, ¿no? Ese trasfondo, ¿no? De decir o manifestarnos, ¿no? De que hay que llevar la luz afuera, como dice el Señor, quien prende una luz y no la esconde debajo de la cama, ¿no? Entonces la sube arriba para que todos vean la luz. Yo sé que es un poco complicada, igual la misma que dijo mi hermano Ezequiel, sé que es controversial, pero sí me llama la atención porque basado en ese tema, pues sí, no he visto ni siquiera de nadie de aquí, bueno, del municipio, pero yo sí estoy en el que se le dé más a ese tipo de cosas, Sí, hermano. que la iglesia pues se manifieste, ¿no? Ese es mi Sí, comentario. claro, hermano. Gracias. Pues sí, la iglesia a nivel general tiene una declaración con respecto a ciertos temas. Entonces, tal vez sería bueno en su momento consultarlos, ¿no? Y pues vuelvo al tema, reconocer que nuestra, nuestra clase de hoy pues tiene que ver precisamente con nuestro comportamiento, aunque estamos abordando un tema más local, ¿no? Un tema más reducido al comportamiento hacia la iglesia, ¿no? Y obviamente pues tendríamos a lo mejor algún caso. Hacia afuera pues sí ya son términos un poquito más amplios, que en su momento tal vez se podrían abordar, ¿no? Se podría abordar la postura de la iglesia con respecto a ciertos temas y como que dar más claridad a esto. Y qué acciones tomar, por ejemplo, si se pudiera definir qué acciones como iglesia hacia ciertas ideologías pues tomar.
Pero bueno, para efectos de esta clase, vamos a detenerlo ahí para que no nos perdamos mucho. Bueno, hermano, ¿alguien más, hermanos? Muy Paso bien. vos, hermano. A vos vas, hermano, David González, creo que escuché. Adelante. Y se apagó su micrófono, hermano, tal vez no lo escuchamos o tal vez nomás quiso saludar. No, soy Noel Delgado, ¿sí se Ah, oye? usted, hermano, perdón, discúlpeme, no, se Con prendieron a... referencia a lo que preguntaban los hermanos, quisiera leerles una cita bíblica. sí, claro. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Dice así, hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Como iglesia, hermanos, estamos llamados a dar esa oportunidad a toda esta comunidad. Al igual que el hermano que lo menciona aquí en donde vivo, hay mucha de esa situación de homosexuales, mujeres con mujeres, y creo yo que como iglesia estamos llamados también a brindarles esa oportunidad. Pablo lo está viendo y él está, fíjense, a la iglesia de Corinto le está diciendo, y eso erais algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Y ellos tuvieron la oportunidad de hacer ese cambio al aceptar a Jesús. La ética, hermanos, es el estudio, viéndolo desde el punto de vista secular, es el estudio del bien y del mal. Y ya cuando lo traducimos a la ética cristiana, ya estamos siguiendo los parámetros de Jesús. Vemos el caso de la mujer adúltera, que fue sorprendida en el Claro. mismo acto de adulterio, y ella fue perdonada por el Señor Jesús. La única condición que el Señor le pone es: ve y no peques más. Muy bien. Gracias, hermano. Sí. Muy buen comentario y le agradezco mucho. Pues sí, hermanos, vamos precisamente estamos remitiéndonos a esto, ¿no? A la forma más hacia nosotros, de cómo actuar frente a ciertas realidades, ¿no? De cómo definir precisamente nuestro actuar, ¿verdad? A esto, pues, nos lleva el objetivo de esta clase, que podemos encontrar muchos más temas, pero nos vamos a no definir, sino que nos vamos a ir por esa vía, por fines de esta clase precisamente. Hermana Kimberly Morales, Pasa vos, hermanos. pasamos. Miren, nada más tengo una aportación, hermano. Sí, adelante. Que es la ética cristiana. Bueno, yo lo comprendo de esta manera en el texto que nos comparte de Filipenses 2 del 1 al casi al 10, ¿verdad? Ahí nos habla un poco acerca de los valores cristianos, ¿no? Que tenemos de cierta forma, el modelo a seguir, ¿no? Habla de que nosotros pues debemos de ser humildes, ¿no? Dice, no hagas nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Dice, estimando a cada uno como superiores a ti mismo, ¿no? Entonces creo que un buen líder o un pastor en este caso que tiene a su cargo esa responsabilidad de pastorear, de llevar a la iglesia, pues debe de tener, pues en primer lugar esa humildad, ¿no? Porque ya como usted lo decía y nos lo compartía, ¿no? Un hermano decía, yo no vengo a ser amigo de nadie, ¿no? Pero la realidad es que es una idea equivocada, ¿no? Porque como líderes o como pastores, pues realmente sí deben de tener esa humildad para poder llevar a la iglesia, ¿no? Y hay una parte aquí en Filipenses 2:5 donde dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Creo que en la manera que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, también cambiamos nuestra manera de actuar. Y el sentir
con el pensar, pues van muy conectados de la mano, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo empieza diciendo, ¿no? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Está pidiendo que lo apropiemos en nuestra vida, que ese sentir se haga una realidad en nosotros, ¿no? Y dice, el cual no siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, ¿no? Entonces, a veces también nosotros nos llenamos de vanagloria, ¿verdad? Cuando sentimos que tenemos pues de alguna manera alguna responsabilidad, algún liderazgo o algún poder, porque realmente, pues sí es un poder, ¿no? El estar como cabeza de algo que se nos ha encomendado, pues sí, de cierta manera es un poder, por eso dicen que un poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y creo que Jesús lo llevó bien, ¿no? Dice que él no estimó a ser igual a Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo, o sea, él dejó su pensamiento, sus ideas, todo lo que a lo mejor él pudiera haber tenido por cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Y entonces yo creo que un buen líder, un buen pastor, debe de hacer eso, debe negarse a sí mismo, a sus deseos, a sus pensamientos, a su carácter también, por someterle a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo creo que estos textos que usted nos acaba de compartir, pues tienen mucho que bueno, mucho que profundizar, ¿no? Porque dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Pero también hay algo muy importante que aquí me llama la atención, donde dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Y a veces hay un texto también que dice, el que quiera el que se humille será enaltecido, ¿no? Y el que se enaltece será humillado, ¿no? Entonces, hay una consecuencia también en el exaltar a Dios con nuestra vida, el negarnos a nosotros mismos por cumplir la voluntad de Dios, hay una recompensa de parte de Dios, ¿no? Pues, donde dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Yo creo que de cierta manera pues no sé si se le podría llamar éxito o no, pero el hecho de llevar un buen liderazgo, un buen pastorado, pues es eso, ¿no? Que encontremos nuestra delicia en eso que Jesús hizo, ¿no? En eso de que Jesús se despojó a sí mismo por cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Entonces yo creo que de ahí también desencadena una buena ética cristiana. Y yo Muy creo bien. que de alguna manera Dios nos va llevando y nos va recompensando de cierta manera esa obediencia y nos va llevando de cierta forma en nuestro ministerio hacia la voluntad y el propósito que Él tiene para su iglesia. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, hermanos, porque estos comentarios pues enriquecen y todo lo que podemos aportar está muy bien. Solo quiero, hermanos, hacer eso como un resumen así rapidito. Recordar que la ética en la definición se define por el comportamiento humano, por la reflexión que se hace del comportamiento. Y lo que yo quiero hacer, la diferencia es que la ética cristiana parte precisamente de la acción de Dios, de la gracia de Dios. Solo quería comentar esa diferencia, parten de ahí. Entonces, mientras que la ética secular, por así decirlo, va a partir de la reflexión de lo que yo creo que es bueno, de lo que yo sienta que sea bueno tal vez, o de que yo defina la conducta, las formas, la moral. Para la ética cristiana no es así, sino que la define precisamente la gracia de Dios. Lo que lo define es el mandamiento de Dios. Y lo que estoy compartiendo es precisamente hacer esa diferencia. Bueno, vamos a dar lugar a mi hermano Giovanni, después de eso continuamos, hermanos, para que pueda terminar la presentación y así quieren ahorita continuamos con los comentarios. Hermano Giovanni, adelante. Pasa a vosotros, hermanos. A ustedes. Mire, yo tengo un comentario sobre la ética, hermanos. Yo busqué en internet y le puse así rápidamente ética, ¿no? Sí. Y me salió. La ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. Aquí resalta, hermano, que guían la conducta humana. ¿Me entienden? En una ocasión, hermano, yo estaba escudriñando la palabra de Dios, yo me acuerdo que era Mateo, pero no lo encuentro, hermano, y Jesús les dice a ciertas personas, les dice, ustedes realmente vuélvanse a Dios y vivan como Él quiere, dice, para que la gente que los vea quiera volverse a su Dios. Entonces yo ahí entendí, hermano, que la mejor forma de evangelizar, hermano, son con
es con la actitud, con esa ética, con esa ética cristiana de que realmente Dios vive en mi vida y mora con mi familia y en mi hogar. Y para los que me vean, sientan esa necesidad de acercarse a mi Dios. Y así yo, no nada más yo voy a honrar el nombre de Dios, sino que la gente va a tener esa necesidad de honrar también el nombre de Dios, hermano. ¿Me entiende? Yo cuando leí eso, para mí fue como un abrir de ojos porque dije, sí, cierto. Yo no puedo prepararme y a lo mejor puedo preparar el mejor tema del mundo, ¿no? Pero digo, si no lo llevo a la práctica y no lo reflejo con mis acciones, pues también la gente va a decir, bueno, el hermano sí predica bien bonito y todo, pero pues nomás no hace nada, ¿no? Entonces, hermano, para mí lo que yo les quiero compartir o lo que yo entendí cuando leí eso, hermano, es que, y ahorita con lo que estamos viendo de la ética, hermano, que para mí la mejor forma de evangelizar y todo eso, yo creo que es con los hechos y con la conducta, y viviendo con las reglas que Dios nos ha dado, ¿no? Porque, por ejemplo, ponen los hermanos los temas así fuertes, ¿no? De LGBT y todo eso, ¿no? Pero yo creo que si la iglesia se mantiene en lo dicho con Dios, vamos a hacer, como dice, ¿no? Que pasamos a ser una nación santa, pueblo escogido, ¿me entiendes? Y vamos a realmente marcar esa diferencia. ¿Me entiendes? Pero eso va dentro de la ética y de que nosotros realmente aceptemos eso, vivir con la voluntad de Dios a como Él quiere y reflejarlo hacia las demás personas, hermano. Ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Bien, pues hermano, gracias hermanos, pues vamos a continuar y ya igual ahorita podemos compartir algo más. Muy bien, pues hablando igual de los comportamientos y continuando con esta idea de que la ética cristiana parte del reconocimiento de que Dios lo ha hecho todo por nosotros, y Filipenses y los textos que hemos compartido pues son el reflejo de ello, ¿no? De la gracia de Dios, y que nuestra respuesta a esa gracia, nosotros pues tomamos nuestro comportamiento, nuestras conductas, precisamente en la acción de Dios. Y esto da como resultado, pues, todo lo que hemos dicho aquí, hermanos, pues es el bien, ¿verdad? Muy bien. Nos comparten ética cristiana, son normas y reglas con base en los valores del reino y la palabra de Dios. Sí, precisamente lo que compartimos. Muy bien. Ahora, ¿a qué se le llama conciencia en la ética cristiana? En la ética cristiana, ¿verdad, hermanos? Porque si ustedes buscan la definición, pues van a encontrar muchas cosas. Incluso por ahí hay un debate entre qué es ética, qué es moralidad, y bueno, hay una infinidad de todo esto, pero no abarcamos en todo este tiempecito todo eso. Así que, ¿a qué se le llama conciencia en la ética cristiana? O sea, ¿cómo hacemos conciencia nosotros, no? Pues, por ejemplo, para mí puede ser malo decir una palabra y para ustedes no, porque desde mi conciencia, de mi formación, puede ser que no sea malo decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas, ¿no? Por eso, conciencia en la ética cristiana es simplemente que debemos hacer, hermanos, o debemos saber qué hacer, no por nosotros mismos, sino por Dios. Todo lo que comentan es fijado en esto, ¿no? Es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también reconocer el mandamiento, la divinidad, lo que Dios quiere. Así que la obediencia o desobediencia la vamos a definir, hermanos, nuestra conducta, buena o mala, todo se va a definir en el conocimiento acerca de Dios, para reconocer a Dios. Es ahí donde definimos nuestra conciencia. Por eso dice el texto, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen que, hermanos. Bueno, yo sé que ya lo terminaron ahí. No los escuché, pero sí. ¿Qué significa la Biblia para la ética cristiana? Ya vamos terminando, hermanos. Bueno, aunque la Biblia pues, no es como un manual del principio al final, es decir, no es como que leamos Génesis y hasta Apocalipsis para encontrar todas las respuestas, así de manera literal no las encontramos, pero la Biblia sí tiene, hermanos, una forma de reconocer, como ya lo han compartido ustedes y lo compartimos. Y esto es precisamente, hermanos,
en recordar la historia de la misericordia, la historia de Jesús, precisamente, un hombre que se hizo hombre, ¿verdad? Y vivió como hombre, vivió como siervo. Es ahí donde nosotros tenemos el manual de la vida, es ahí donde nosotros tenemos el comportamiento de la vida. Muy bien. ¿En qué actitud se coloca la ética cristiana frente al mundo de la moral humana? ¿Qué hacer frente a las costumbres, los usos, ciertos temas, reglas de la vida, nuevas tradiciones? ¿Cómo reconocer y obrar y hacer el bien ahí? Pues hay que responder con la ética cristiana, ¿no? Porque la ética cristiana, hermanos, atraviesa todo lo moral del mundo, ¿no? Todo lo prueba, conserva lo mejor, hace lo mejor ante ciertas realidades, pero sobre todo, hermanos, lo que la ética cristiana hace ante ciertas realidades es reconocer, es ensalzar la gracia de Dios. ¿Cómo ensalzamos? ¿Cómo expresamos? ¿Cómo damos honra y gloria a Dios por lo que hizo por nosotros? Pues haciendo el bien. No, al final del día eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que esto es, hermanos, lo que quería compartir con respecto a la ética cristiana. Y bueno, respondiendo al tema de nuestro comportamiento ético, pastoral hacia la iglesia, pues tenemos muchas recomendaciones, hermanos, ¿no? Recomendaciones que precisamente creo yo que se han resaltado por algunos hermanos, por algunos escritores, ¿no? Acerca de cómo debemos comportarnos, porque hasta eso, pues también podemos definir hasta ciertos puntos las formas o qué hacer ante la congregación. Y para ir terminando, pues yo quiero leer algunas recomendaciones que tenemos nosotros en un código de ética pastoral hacia los congregantes precisamente. Y bueno, ustedes van a ir, hermanos, ayudándome a palomear ahí, a ver cómo andamos, ¿no? En eso, hermanos. Digo, ya aterrizando en el tema práctico, ¿verdad? Porque en el tema intelectual, teórico, pues ya podemos comprender este tema de la ética, todos, pero también pues vamos a aterrizarlo, ¿no? En un terreno más práctico. Ética hacia los congregantes. Las palabras, conducta y desempeño pastoral deben hacer notar a los creyentes que ellos son importantes para el pastor. ¿Cómo andamos ahí, hermanos? Y no solamente los pastores, ¿no? Sino pues todos los que estamos aquí. Por algo estamos aquí. El pastor, el líder, debe tratar a la iglesia con amor y comprensión, nunca avergonzar a alguno. ¿Escucharon eso, hermanos, por ahí? O nosotros sufrimos de eso, ¿no? Recuerdo que, no recuerdo más bien, hermanos, presencié un director de culto que decía, no, hermanos, pues ustedes están muertos, ¿no? Están como ese árbol que está ahí secos y bueno, cuando pasaba a dirigir, pues en vez de inspirar a la gloria de Dios, al reconocimiento, era pues avergonzar, ofender. Estas prácticas pues debemos de cuidarlas, ¿no? Cuando algún congregante solicite sus servicios, los ofrecerá con amabilidad y cortesía. Y en caso de no poder hacer lo que le soliciten, debe evitar decir algo como, a ver si puedo, si tengo tiempo voy, hermano, ¿no? Debe abstenerse de algunas expresiones de enfado o indiferencia. ¿Cómo somos cuando nos piden un favor, hermanos? ¿Cómo somos cuando nos piden ayuda? Como, estoy muy ocupado, somos pastores muy ocupados. Sobre todo la respuesta, ¿no? De cómo la damos.
El pastor o líder deberá guardar hermetismo y discreción absoluta ante las confidencias de sus congregantes. Hermanos, cuando yo estoy predicando, ¿verdad? Se me ocurre el ejemplo de la hermana tal, ¿no? Que hizo esto, que hizo lo otro. La pongo de ejemplo para que no lo haga nadie, ¿no? Eso no es discreción. Jamás el pastor o el líder debe hacer comentarios o bromas obscenas. Hermanos, pues tener cuidado de esto, ¿no? Hay quienes les gusta bromear. Yo recuerdo que mi hermano estaba bromeando sobre una hermana, sobre, pues ya cases, hermana, o bueno, cosas así, ¿no? Y la hermana se le veía a veces la expresión de pena, de enojo, ¿no? O incluso cuando esto sea aceptable, porque en otra ocasión pues se le pregunta, yo siempre trato de preguntar, hermano, ¿se está cómodo con el comentario o la broma que le están haciendo? No, sí, que no hay problema, ¿no? O sea, así nos llevamos. Sin embargo, yo sugiero, yo recomiendo, eso no está bien, no es correcto, aunque sea aceptable, ¿verdad? El pastor se lleva muy bien con el hermano. He escuchado pastores, ¿no? Que dicen, el hermano mandiludo, o ¿cómo le llaman ahí, hermano? El mandiles, o manda la esposa, y como que bromas de esa, ¿no? De repente como pastores solemos por ahí hacer, y hay que tener cuidado con eso. Igual y si lo manda a su esposa, pues, pero pues no podemos andar haciendo esas bromas, ¿no? Muy bien. Cuide de dar atención, cuide de dar atención selectiva de los juicios imparciales y no dejarse influir por la posición económica, sexo, edad, grado de amistad, familiaridad o apariencia física. Siempre ser amigable, sin rayar en la vulgaridad y menos aún perder el respeto y dignidad de su cargo. Cuando sea necesario amonestar o llamar la atención a algún congregante, deberá hacerlo de manera personal, amorosa y discreta. Y bueno, ya saben que si persiste en mala conducta, pues seguir las recomendaciones que tenemos como en manuales o Mateo 18, ¿no? Me dice que hay que hacerlo con 2 o 3 testigos. Adelante, hermano Musiel, por ahí levantó su mano. Sí, hermano Pasagos, Ok. me gustaría saber cuál es la perspectiva desde la ética cristiana en la narrativa de cuando Jesús va al templo y echa a los mercaderes. Pues obviamente no es una situación que estamos platicando, ¿no? Tenemos que ser pacientes, amorosos, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar la ética en ese sentido, ¿no? Qué buena pregunta, hermanos. Pues Jesús se enojó ahí, les empezó a pegar. ¿O qué dice el texto, hermanos? Creo que más allá de notar ciertos detalles en esa narración, habla de un tema de corrupción, ¿no? Que se está viviendo en ese tiempo con el templo, con los sacrificios, y etcétera, ¿no? No creo que Jesús haya tenido una eh, mala conducta hacia las personas. Creo que el texto quiere mostrar más bien un enojo a la indiferencia, a la corrupción, ¿no? Y esto pasa mucho en las iglesias. Por ejemplo, luego la interpretación es que no, pues que no se venda, ¿no? Porque los sábados no se debe vender, o luego, pues, si Jesús no permitió que se vendiera en el templo, ¿no? ¿Por qué nosotros sí? Pero desde mi punto de vista, hermano, tiene que ver más con una eh, expresión de Jesús acerca de, o en contra de la corrupción, en contra de lo que aquellas personas, aquellos líderes, pues, hacían, ¿no? Desde ahí yo puedo comentar o expresar ese texto bíblico, aunque tal vez hay que estudiarlo, analizarlo más,
para poder abordarlo precisamente como lo preguntas, hermano, desde una ética cristiana, ¿no? Y cómo responder precisamente a lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de, bueno, qué conducta tomar ante cierta situación. Entonces, yo podría comentarte esto, podría decirlo desde o lo que yo he leído, interpretado, es la demostración del evangelio, del, del rechazo de Jesús hacia precisamente la conducta, la corrupción, todo lo que se está viviendo de parte de estas personas, ¿no? Bueno, no sé si te ayudo mucho, hermano, a la pregunta. Sí, hermano, digo, es interesante, ¿no? Porque a veces creo que como cristianos, a veces creo que nos encerramos en en una esfera donde a veces, por ejemplo, no queremos experimentar, por ejemplo, el dolor o el enojo, ¿no? Cuando tenemos que entender que desde el Génesis, cuando Dios nos creó, Él creó todo, ¿no? O sea, él nos creó con la capacidad de amar, de reír, de disfrutar, pero también de ese enojo, de esa ira, o sea, Dios mismo, la Biblia lo narra, ¿no? Cuando Dios está enojado y hay muchas narraciones donde podemos ver también que se le atribuye a Dios esa característica y de pronto queremos aislarlo, ¿no? O sea, queremos como decir, no, es que eso es malo y eso no. A veces como seres humanos no comprendemos que, por ejemplo, el tema del mal, ¿no? A veces queremos decir, no, es que el mal no lo creó Dios, ¿no? Pero si desde Génesis empezamos, ¿no? ¿Qué había en el huerto, ¿no? Estaba el árbol del bien y del mal. O sea, Dios lo creó y estaba ahí en el huerto, ¿no? Entonces es algo que Dios creó porque a lo mejor no terminamos de entenderlo, pero sin duda Dios lo tiene ahí por un propósito, ¿no? Todo esto que existe. Muy bien, hermano. No, gracias, hermano. Gracias por el comentario y bueno, es enriquecedor, como dije, ¿no? El que podamos compartir también nuestros puntos de vista, ¿no? Y así podamos tal vez llegar a una conclusión o despertar el diálogo también y el querer investigar, el querer aprender. Pues continúo solo ya con algunas recomendaciones para ir terminando, hermanos. Eh, Otra de las recomendaciones hacia, hacia los congregantes que pueden ayudar a tener una buena ética cristiana, nos dice siempre que no cumpla con una promesa o compromiso debe ofrecer de manera sincera, atenta y oportuna una disculpa y explicación, pues, a las personas afectadas, ¿no? Nunca haga comentarios desfavorables o negativos de algún hermano frente a otro, no importa cuánta confianza le tenga, ¿no? Como que, pues eso se da mucho, el tema del bullying y de repente hablar de las características, ¿no? De algún hermano. No se comprometa a hacer algo que de antemano usted sabe que no va a cumplir. Admita su falta de conocimiento en alguna área y no trate de dar la impresión de que usted pues lo sabe todo, lo puede todo. Cuando alguna actividad se frustre o no tenga los resultados esperados, evite echar culpas. Y en lugar de ello, pues hay que asumir responsabilidad ante eso. Procure mantener buenas y afectuosas relaciones con todos, desde niños hasta ancianos, cuidando no perder el respeto hacia otros ni hacia sí mismo. Nunca abuse de la confianza o cariño que le brinde algún congregante con actitudes como pues, solicitarle que él pague lo que usted consume, retener por mucho tiempo algún objeto prestado. No hay que pedir prestado, hermano, si es posible. No, tener cuidado con eso. Pues también no hay, otro de los puntos es que las amenazas, ni la manipulación, ni el abuso, el chantaje serán herramientas del trabajo pastoral en nosotros, ¿no? Todo eso debemos evitar. Y bueno, hermanos, pues hemos llegado ya al punto final de esta clase. Pues concluimos con esto.
No sé si hay algo más que comentar, hermanos, o preguntarlo. Pues es bienvenido. Dejo lugar a mi hermano Hedley para que él igual nos indique. Yo pues agradezco, hermanos, la paciencia que me tienen, ¿verdad? Para esto. Dios les bendiga mucho.